Y hoy en Abra Palabra con Michel Suñén un tema que nos interesa a muchos y es cómo pedir un aumento de sueldo. Michel, bienvenido. Hola, pues en realidad es un tema de comunicación también y muchas veces nos lo planteamos como joque marrón, pero claro, necesitamos de vez en cuando dar señales de vida y pedir lo que nos merecemos. Y en este sentido, el miedo oratorio muchas veces nos frena. Esa sensación es el mismo mecanismo que aplicamos en cualquier otra comunicación. Necesitamos estar preparados, necesitamos tener experiencia y en la medida de que la responsabilidad sea mayor o peor, estaremos más o menos nerviosos o más o menos tendremos más complicaciones. Y en este sentido retomo un concepto que os conté en su día cuando hablamos de cómo negociar y es el AMAN, la alternativa mejor al acuerdo negociado. Eso es lo que te da fuerza al negociar. Si tú tienes un plan B, que es la leche, siempre vas a tener una posición de fuerza mucho mayor y en este caso, evidentemente, si tienes una oferta de empleo en otro sitio donde te interesa mucho, estás bien pagado, te interesa, las posibilidades laborales son interesantes, evidentemente a la hora de negociar vas a tener una posición de ventaja, de fuerza, que no te ocurrirá si simplemente, pues bueno, es su única alternativa, pues si no te dan el aumento, pues tendrás que decir me quedo aquí, ¿no? Claro, eso también entiendo que es algo que nos frena a veces, ¿no? Como esa incomodidad. Claro, a ver, es difícil. En realidad te sales de tu zona de confort y tienes que ir a pedir lo que consideras que mereces, pero evidentemente nunca es fácil porque puedes generar conflicto, puedes haber un desencuentro, puede, bueno, pues en realidad, pero tenemos que ser conscientes de que siempre nos arrepentimos de lo que no hacemos y no de lo que intentamos. Y aunque te digan que no, tienes una información adicional que te permite tomar decisiones. Oye, pues me interesa seguir aquí o me busco otra alternativa, que siempre tienes la posibilidad de hacerlo, está en tu Ujú. mano. ¿Qué debemos tener en cuenta? Los estudios previos, no ir a la brava, no decir voy a pedir un aumento de sueldo hoy que me parece que es buen día, ¿no? Que veo al jefe que sonríe o este tipo de cosas. Hay que analizar y hay que preparar una estrategia y en este sentido interesa conocer varias cosas. En primer lugar, cuáles son las condiciones laborales de perfiles similares que se está cobrando dentro y fuera de tu organización. Con discreción, no se trata de decir, pues es que fulano cobra más que yo, o es que Claro. este lleva menos tiempo o hace menos cosas, no, pero sí que tener ese conocimiento te permite establecer un plan de acción, una estrategia de comunicación. Además, tienes que ser consciente de cuál es tu valía, tus éxitos, tus aportaciones a la empresa. A veces nos sobrevaloramos o nos infravaloramos y eso nos implica que no somos precisos o minuciosos o rigurosos al pedir lo que consideramos oportuno. En este sentido tenemos que basarnos en hechos y en referencias concretas. Oye, pues yo he aportado esto, he conseguido estos clientes, o he conseguido estos proyectos y estoy aportando un beneficio, un retorno real a la empresa. Si no es así, lo vas a tener más difícil. Si realmente te dejas llevar y no aportas valía a tu organización, pues evidentemente te valorarán menos, como no puede ser de otra manera. También es importante conocer cómo te valoran, cómo te consideran, qué percepción tienen tus compañeros, tus clientes, tus jefes. Evidentemente aquí hay que ser, tener criterio. Es decir, tú te puedes pensar el number one, pero la realidad tienes que conocerla, ¿no? En este sentido también es importante conocer la situación actual de la empresa. Oye, pues es que la empresa va fenomenal, va como un tiro. Pues evidentemente quizás sea el momento de considerar que se te valore un poquito más y de recibir lo que te mereces. Y al contrario, si tiene problemas de financiación, si se ha perdido un cliente importante, si la rentabilidad no es muy buena, si se acaban de hacer determinadas inversiones, este tipo de información tienes que conocerla. Otra cosa es luego lo que hagas con ella. Tú puedes decidir pues, tu estrategia, pero si no eres consciente de esa realidad, estás en inferioridad de condiciones. Y también, os decía antes, el AMAN, la alternativa mejor al acuerdo negociado. ¿Qué posibilidades y qué alternativas personales tienes? Pues es que mi familia y yo dependemos de este único sueldo. Pues evidentemente lo vas a tener más complicado para presionar o para negociar. Y si no es así, tendrás más posibilidades. También es muy importante saber con quién tienes que hablar. Quién es el interlocutor, en qué contexto se maneja, cómo y cuándo hacerlo. Hay que ir a la persona más indicada. A veces es alguien de recursos humanos, a veces es el gerente, cada empresa tiene sus características, pero también elegir muy bien el momento, hombre, si está estresado, si está con urgencias, si está agobiado, si acaba de venir una poscomilona de negocio, ahora estará de buen humor o no, o estará Mm. botargado y con una indigestión de narices, ¿no? Entonces hay que ser estratégicos porque el contexto determina mucho y en este sentido tienes que jugar
con tu realidad, es decir, ahora es un buen momento para mí, que me siento animado, estoy motivado y preparado, pero también con tu público. Esto es igual que en cualquier comunicación de oratoria. Hay que estudiar el público, hay que estudiar la situación, hay que dominar el tema y el promotor eres tú mismo, pues decidir cuándo es el mejor momento para hacerlo. Claro. Una vez que tenemos en cuenta todos esos aspectos, que son muchos, muchos más de los que podríamos pensar, ¿qué tenemos que hacer? En primer lugar, plantear una actitud positiva, de buscar el acuerdo, no de imponer, incluso aunque estés con una posición ventajosa y dices, es que si no me voy a otra empresa, nunca te interesa dar un portazo, cerrarte puertas. Bueno, tú tienes que generar una política de comunicación, ser empático, hablar con cercanía, con naturalidad, incluso con cierta confianza, decir, mira, esta es la situación, me muevo en estos términos, tengo estos ingresos, tengo estos gastos y tengo esta oferta, si realmente crees que para tu comunicación es estratégica, ¿no? Tienes que ir con determinación y seguridad, pero también con humildad y con voluntad de entente, de acuerdo. Si no es así, tendrás problemas porque generarás conflictos y problemas, rechazo en otro interlocutor. Y al contrario de lo que parece, que cuando vamos a pedir un aumento de sueldo, parece que vamos a hablar, a contar cosas, hay que escuchar mucho. Y como siempre os digo, hay que escuchar con los oídos, pero también con los ojos y con el corazón. En ocasiones tu interlocutor no se está negando a según qué cosas, pero a lo mejor exactamente eso que tú le planteas no es viable para él. Tú tienes que tener también esa capacidad de contarle cuál es tu proyecto personal, cuáles son tus inquietudes. A veces estarán dentro de la empresa y a veces no tanto, pero si no están tanto, pues igual es más difícil que inviertan en ti. Si tú eres un profesional que quieres hacer tu carrera en esa empresa, evidentemente si aportas valor, querrán conservarte. En cualquier caso, tienes que mostrar esa implicación, ese compromiso con la empresa, esa adhesión y sentido de cohesión con los valores corporativos que defiende tu marca y esos vínculos que has conseguido, esperemos, crear con el resto del equipo. Si eres una persona valorada por tus compañeros que aportas, evidentemente les resultará más difícil prescindir de ti y para no hacerlo tendrán que valorarte, tendrán que aportarte, ¿no? Mantén siempre un tono asertivo. Es decir, tienes que ser honesto, tienes que ser firme también. Tampoco vale, sí, Juana, lo que tú me digas, pues yo venía a pedirte 5 y al final me quitas 2. No, evidentemente, si tomamos esa decisión, tenemos que defender nuestros intereses. Pero en ese punto de equilibrio, ni ser apocado ni ser agresivo. Lo dicho, un modo conversación donde se interesa investigar la verdad, poner las cartas sobre la mesa. A veces hay quien dice, pues yo voy a ocultar información, eso tampoco es productivo, porque a lo mejor tú puedes conseguir un acuerdo puntual, pero luego a medio plazo eso se cae. Si tú lo basas en una mentira, en un engaño, Claro. pues mira, he conseguido estos contratos y luego no es verdad, a lo mejor consigues el acuerdo, pero luego te caes con todo el equipo, ¿no? Y tampoco es bueno lo de compararte con los demás. Sí tener esa información. Yo sé que mi compañero que hace más o menos, o regular, o lo mismo, cobra más, menos, lo que sea. Pero no decir, es que fulanito le pagas más. Tú no sabes las circunstancias puntuales de cada individuo y no es bueno esa estrategia. Tú plantéate sobre todo en términos con mentalidad creativa. No tanto quiero cobrar 10 más, sino rangos. Oye, pues no me siento valorado, creo que es el momento de subir. Y tener esa apertura de mente porque dices, hombre, a lo mejor económicamente no me pueden dar X ingresos más, pero me pueden dar unas contraprestaciones que a mí me compensan incluso económicamente. Un seguro médico, unos bonos de transporte, unos bonos de comida, un apoyo para ir a la guardería a los chicos, una flexibilidad laboral o un poder trabajar desde casa que te permite tener un segundo empleo o gestionar un proyecto de autoempleo, de emprendimiento. Y dices, bueno, pues no he conseguido, pero con esa mentalidad creativa muchas veces provocamos conflictos meramente emocionales. Pues yo quiero cobrar 5, pues yo no te puedo pagar 5, ya lo hemos fastidiado, ya no salimos de ahí, el uno para un lado y otro para el otro lado, bloqueo de comunicación, desgaste personal, y eso no solamente implica que al final te quedarás sin conseguir tu objetivo, que es ser mejor valorado, sino que además habrás provocado un conflicto con esa persona que es importante en tu organización y te puede generar un problema a medio plazo. Insisto, no se trata de decir sí Juana a todo y ser apocados, pero tienes que ser consciente de que te estás jugando mucho más que un aumento de sueldo y sé inflexible si te lo puedes permitir, pero en cualquier caso
ten esa capacidad de negociación, ¿no? Decir, oye, pues mira, pues a lo mejor aquí es verdad que la empresa pasa por problemas económicos, pero esta solución a mí me interesaría, pues trabajar menos horas, cobrar lo mismo, pero ir a rendimiento, y de ese sentido, pues yo puedo compensar con... Bueno, esa mentalidad siempre ayuda mucho en cualquier negociación que emprendemos y que nos planteamos. Ujú. En resumen, porque son muchos campos los que hay que valorar y sobre todo también prepararse, ensayar, ¿no? Para igual que cualquier otro ejemplo de oratoria. Es que en realidad todo lo que os voy contando de cómo hablar en público es aplicable aquí. Normalmente lo vas a plantear con una persona o con dos interlocutores. No es normal que este tipo de comunicaciones se hagan con un comité, aunque puede ocurrir en alguna empresa, pero es lo mismo. Conocimiento del público, ser experto en la materia, ideas propias, manejar argumentos racionales, objetivos. Oye, pues he hecho estas aportaciones, he supuesto estos beneficios para la empresa, he ganado estos clientes o he conseguido estos proyectos, pero también emocionales. Mis compañeros me quieren, no es que sea imprescindible porque nadie lo hay, pero costará encontrar a alguien que inmediatamente aporte el mismo rendimiento, y estoy muy implicado con la empresa, quiero hacer aquí mi carrera profesional. Es decir, en realidad tú tienes que convencer con argumentos, pero sobre todo las batallas oratorias se ganan en el corazón, siempre lo digo. Tienes que persuadir a tu interlocutor de que eres importante y es el momento de valorarte mejor de cómo te están valorando hasta ahora. E insisto, y si no funciona, tú lo has intentado, nos arrepentimos de lo que no hacemos, no de lo que tratamos de hacer, y tienes una información muy valiosa. Oye, pues en esta empresa a medio o largo plazo veo que no. Pues ahora sigo aquí, pero me voy buscando las habichuelas o me voy buscando otras alternativas, y tienes esa información. Si te lo guardas, nunca sabrás si te iban a dar o no ese aumento de sueldo. Pues esa información casi tan valiosa como toda la que nos ofreces siempre aquí en Abra Palabra. Michel Suñén, muchas gracias por haber venido hoy con nosotros. Hasta pronto, nos vemos, y que haya suerte al pedir ese aumento de sueldo.